Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Bien, hermanos, y ahora vamos a continuar con el estudio de la palabra en el libro de Apocalipsis. Quisiera invitarles, por favor, que vayamos al capítulo 14. Y en el día de hoy estaremos meditando en los versículos del 6 al 13. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor y sería bueno si nos ponemos en pie honrando de quién viene esta palabra, que es de nuestro Señor, Salvador, Creador de todo. Dice la palabra del Señor así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nada que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados he aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Padre amado, Señor, en esta mañana, Dios, hemos participado ya de diferentes reuniones, de diferentes momentos en los cuales, Señor, nos acercamos como iglesia para adorarte, honrarte, Señor, y para unirnos cada vez más como iglesia. Pero ahora entramos en la predicación de tu palabra, la cual, Señor, es dada hacia nosotros para edificarnos, para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, Señor, a fin de hacernos a nosotros, quienes hemos creído, Dios, hacernos hombres que llevemos tu evangelio, que prediquemos tu palabra, que lo hagamos con verdad, no con engaño, que en nuestro corazón haya verdad y que cada día más esa verdad se pueda expresar en lo que hacemos también. Por eso, Señor, rogamos que en esta mañana nuestros corazones estén atentos, nuestras mentes, todo nuestro ser. Señor, ayúdanos para que no haya distracción y para que podamos estar atentos a tu palabra. Pero también rogamos, Señor, que sea tu verdad expuesta para que esa verdad, Señor, que es lo único que puede transformar nuestros corazones, cumpla con ese fin, para gloria tuya. Amén. Bien, hermanos, tomemos asiento. Nos encontramos en esta nueva unidad o en esta nueva parte dentro del libro de Apocalipsis, que es una unidad que inició desde el capítulo 12 y viene hasta el capítulo 14, donde hemos hablado de una gran batalla, donde hemos hablado de una guerra, y vimos dentro del capítulo 13 específicamente cómo esa guerra daba como resultado la adoración, y de ese resultado se desprendían dos grupos: aquellos que adoran a la bestia y los que adoran a Dios. En el capítulo 14 se presenta con claridad esa división entre aquellos que adoran a la bestia y aquellos que adoran a Dios, cada grupo con una adoración distinta y un destino distinto también. En los primeros 5 versículos que nos expuso nuestro hermano Andrei hace 8 días,
Vimos al total de los redimidos allí expresado en este número simbólico de 144,000. Aquellos que en Cristo son catalogados como no contaminados, como vírgenes, y eso tiene que ver con la idolatría. No hay contaminación con esa idolatría en Cristo delante de Dios. Son una ofrenda para Dios este grupo, aquellos creyentes, la totalidad del pueblo de Dios, y le pertenecen a Él. Están en pie adorándole, y como decía el hermano André, y esto es una respuesta nuevamente a la pregunta que se hacía terminando el capítulo 6 sobre quién podría estar en pie delante de Dios en el día de su juicio. Pero estos están en pie adorándole, cantando a una sola voz un cántico nuevo, y lo hemos mencionado, es un cántico nuevo porque aunque los ángeles le adoran, ellos no son redimidos, y este cántico es un cántico de redención, que solamente lo podemos cantar aquellos que hemos sido redimidos. Por eso allá el texto decía que solamente ellos lo pueden aprender, nadie más podía aprenderlo. Y eso no es solamente porque lo memorizan la letra, sino que por experiencia nosotros aprendemos qué es la redención, qué es la salvación, y podemos cantar al Señor. Por eso es un cántico nuevo que está guardado en nuestros corazones. Son sus palabras puestas en nosotros. Y por eso dice al final que no fue hallado engaño en sus labios y que sus obras son sin mancha delante de la integridad. El día del juicio final, hermanos, quien esté en Cristo es visto de esta manera por Dios, sin mancha, sin engaño, aunque sabemos que en nuestra vida hay mancha y hay engaño, pero en este día seremos vistos por el Señor de esta manera, y aún hoy ya estamos siendo vistos de esta manera por el Señor, gracias a Cristo y su obra. Y en la unidad de hoy, hermanos, el énfasis está sobre el otro grupo, sobre el grupo de los que adoran a la bestia, los que no están en Cristo, y en medio de esos dos grupos se encuentra el Evangelio, la predicación del Evangelio, el cual llama al arrepentimiento a los que son de Dios cuando es predicado, pero que también cuando es predicado a aquellos que no son el pueblo de Dios, es anunciado como una advertencia de lo que viene, de su juicio, de su condenación. Y esa es la predicación del Evangelio, para unos para salvación, pero para otros para condenación, y está en medio de esos dos grupos. El título para el mensaje de hoy, hermanos, es la predicación del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio eterno. Y lo primero que quiero que veamos es que advierte sobre el problema del hombre. Versículos 6 y 7 dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Juan de nuevo inicia diciendo o escribiendo lo que él está viendo en estas visiones que él tiene aquí en Apocalipsis. Y ahora lo que él ve es a un ángel que está volando en medio del cielo, en medio de todo aquello que está sucediendo aquí en la tierra, en este espacio temporal, pero que trasciende a lo terrenal y temporal, que es celestial, que no solamente aplica a cosas que tienen que ver con lo que sucede en la tierra, sino que va mucho más allá, pero que se está resolviendo aquí en la tierra dentro de la temporalidad. Y en medio de todo eso hay un ángel que tiene el Evangelio eterno y que va a predicar ese Evangelio. Ese Evangelio el cual divide a los seres humanos entre esos dos grupos, los que creen y los que no creen. Por eso dice que en medio del cielo él vio otro ángel. Y lo otro importante aquí, hermanos, que connota el haber dicho que él lo ve, porque es que si nos damos cuenta en ningún otro lado había dicho que lo que él está viendo está en medio del cielo. Lo está diciendo solamente acá en esta parte. Y lo otro que connota este énfasis, hermanos, es que tiene una ubicación central en medio de toda esta situación para que se pueda oír por todas las personas. Cuando estamos en el medio, tanto los de un lado como los del otro lado pueden oír perfectamente. El Evangelio va a ser oído, como va a decir ahí adelante, por toda nación, toda tribu, todo pueblo y toda lengua. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el Evangelio eterno?
lo tiene un ángel. Y ya hemos visto en el libro de Apocalipsis que ángel es mensajero. Bueno, en toda la escritura ángel es o se refiere a un mensajero. Y ese mensajero podría ser un ser humano o un ser, digamos, espiritual, o lo que nosotros normalmente traemos a nuestra mente cuando hablamos de un ángel. Pero el contexto nos ayuda a saber realmente de qué se trata o a quién se refiere esa palabra ángel. Y en este caso, al ver que está unido a la predicación del Evangelio, podemos entender que se refiere no a algo diferente, sino a un ser humano, pero a un ser humano con una característica especial, y es que es parte de la iglesia. Este ángel es la iglesia misma, quien va a ser la encargada de predicar el Evangelio. Al grupo de hombres y mujeres redimidos, ese es este ángel, porque el encargado de la predicación del Evangelio nunca fue un ángel, siempre ha sido el hombre, el pueblo de Dios, la iglesia. Mateo 28, al final nos dice, el Señor dice que esa gran comisión es entregada a los suyos, a la iglesia, la que debe predicar el Evangelio. Y un ejemplo claro es cuando el ángel, recuerdan allí en Hechos 10, viene a Cornelio para informarle. Él podría haberle predicado el Evangelio, pero el encargo no está en él. Él lo que le dice es que debe mandar traer a un hombre el cual le predicaría el Evangelio. La tarea está entonces en la iglesia, y por tanto, al hablar de que este ángel tiene el Evangelio eterno para predicarlo, estamos hablando de que es la iglesia. Ahora, habiendo mirado esto, miremos qué es el Evangelio eterno. Es la única parte también donde se le da este calificativo de eterno. Y eso es maravilloso, hermanos, porque lo que nos indica es que es inmutable. El Evangelio no cambia, es eterno, está antes de la fundación del mundo, siempre ha sido el mismo. Y todo lo que tiene que ver con el Evangelio es eterno y no cambia. Hermano, si usted ha creído en el Señor, lo ha hecho por el Evangelio, y eso estaba determinado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Usted era conocido por Dios, Él tenía una relación personal con usted para salvación desde antes de la fundación del mundo, porque eso hace parte del Evangelio y usted hace parte de él. Para mí eso es maravilloso, hermanos, y eso no va a cambiar. Veremos que el énfasis acá no tiene que ver con los salvados, aunque al final vamos a ver algo sobre esto, pero el énfasis acá de esta predicación es para quienes no son de Dios. Y al decir que es eterno, lo que indica es que no hay excusa cuando el día del juicio venga, porque la predicación del Evangelio se dio al mundo. Y no se podrá decir en ese momento que las reglas fueron cambiadas, que era diferente en otro momento, pero que ahora se está juzgando con algo que no se había dicho, porque el Evangelio no cambia, es eterno. La verdad no ha sido cambiada, ha sido la misma desde la eternidad. Así que nadie podrá decir que el castigo por no haber creído a la verdad es injusto. Pero también nos dice, hermanos, a los creyentes que fuimos escogidos en Cristo, lo que mencioné hace un momento, que Él nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hermanos, el Evangelio, nosotros cuando lo definimos decimos rápidamente, son las buenas nuevas, y es verdad, eso es, la palabra evangelio quiere decir eso, la proclamación, el anuncio, el mensaje bueno que viene del Señor. Pero el Evangelio, hermanos, hay que mirarlo un poco más amplio que solamente esto. El Evangelio es el camino, es la verdad y es la vida. El Evangelio es la escritura completa, la cual habla de Jesucristo. Es todo el consejo de Dios, es toda la palabra de Dios, que no solo son textos y conceptos y doctrinas, porque el Evangelio es una persona que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es eterno. Es eterno. Pero el Evangelio son buenas nuevas
para aquellos que han sido escogidos desde la eternidad para salvación. Por eso, hermanos, o mejor, para aquellos que no son escogidos por Dios, el Evangelio, al oírlo, para ellos es necedad, es locura. Ahora, dice acá que ese Evangelio eterno lo tiene el ángel para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. Y ya hemos visto un poco en Apocalipsis cómo estas palabras expresan claramente que está hablando de aquellos que pertenecen o que su ciudadanía es terrenal, moran aquí. Nosotros no somos moradores de la tierra, nosotros estamos acá como extranjeros, no es nuestra morada es celestial. Por eso esta predicación en esta unidad hace énfasis de el mensaje llevado a aquellos que no son escogidos por Dios, que no son el pueblo de Dios, sino que su morada es terrenal. Ahora, todos éramos moradores de la tierra, ¿verdad? Todos. Así nacimos, siendo nuestra ciudadanía terrenal, pero según la voluntad de Dios, nosotros hemos oído el Evangelio y hemos creído y ahora venimos a ser ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía ya no es terrenal, somos sacados de allá. Pero el Evangelio también se predica para aquellos que no creerán, quienes endurecen su corazón, a quienes les parece necedad y no oyen. Así que al hablar de moradores de la tierra, debemos verlo como lo hemos visto ya en versículos anteriores. La predicación que se menciona acá es para aquellos que no creerán, que no oirán, y es para condenación. ¿Dios es bueno? Así es, ¿verdad? Dios es infinitamente bueno. Él no es malo. Ahora, que Él condene y que Él ordene matar, como lo vemos en el Antiguo Testamento, no lo hace malo, porque eso es una expresión de su justicia, de su santidad, de su grandeza. Y eso lo que hace aún es más ratificar lo bueno que es Dios, porque esa orden que Él da es un juicio contra la maldad, contra el pecado, y eso habla de su santidad. El Evangelio es una buena noticia, también lo es. Que al predicarla condene, no lo hace una mala noticia. Siempre el Evangelio será una buena noticia. La maldad está en el corazón de quien rechaza el Evangelio, no en el Evangelio. La maldad está en el corazón de aquel que endurece su corazón y no presta oído a él, porque ese endurecimiento viene de su propia maldad. Ese Evangelio será predicado, como dice acá, a todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, como lo dijo Jesús en Mateo 24:14, que ese Evangelio sería predicado a todo el mundo y después vendría el fin. Así que el primer ángel, que es la iglesia, tiene este Evangelio eterno y la tarea de predicarlo. Nosotros quisiéramos que todos creyeran, al menos creo que eso es lo que deberíamos sentir, que las personas vengan y se postren al Señor. Hablábamos con los hombres hace un momento que ese es el celo que deberíamos tener, que el corazón de las personas al escuchar el Evangelio sea para Dios ahora. Pero lastimosamente sabemos que no es así. El ángel proclama entonces el Evangelio a los moradores de la tierra y lo que les dice es que teman a Dios, que le den gloria porque la hora de su juicio ha llegado y que le adoren a Él, que es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. En este punto estamos viendo, en este primer punto de la predicación, estamos viendo que el Evangelio advierte al hombre, le proclama al hombre acerca de su problema. ¿Y cuál es el problema que tiene el hombre? El pecado, claro. Pero el problema que trae el pecado es que lo ha apartado de Dios, no conoce a Dios, no se relaciona correctamente con Él, no lo puede ver y por tanto no le puede temer, no le puede dar gloria y no lo puede adorar porque no lo conoce y no sabe quién es Dios.
Al decirle entonces en la predicación a una persona que le tema a Dios, que le dé gloria y que le adore, de forma implícita lo que le está diciendo es que el hombre no lo hace, que no lo está haciendo y que eso es lo que debe hacer, que no le está temiendo, que no le está dando gloria y que no le está adorando. Y esa es la causa del problema, su pecado, su maldad. Pero el asunto, hermanos, es que poder temer al Señor, poderle dar gloria y poderle adorar viene como una respuesta de poderle ver a Él, de poder ver su grandeza y maravillarnos en su grandeza. Esa es la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Cuando es enviado a nosotros y mora en nosotros, ahora podemos verle lo que no podíamos hacer antes. Y ahora, al poder verle y cada día ver más su gloria, somos transformados y podemos adorarle con mayor diligencia, darle gloria como debemos hacerlo y temerle también. Veo una similitud en todo esto con Isaías 6. A quien se le permite ver a Dios en una visión, esa visión no la produce él, se le permite, se le da la visión, se le concede y él ve la grandeza de Dios. ¿Y qué es lo primero que pasa con Isaías cuando ve la grandeza de Dios? Teme, porque reconoce su maldad enfrente de la santidad de Dios. Y reconoce entonces lo que él merece, que es castigo, muerte. Porque frente a la santidad de Dios, cuando la podemos ver, el hombre reconoce su maldad y reconoce lo que merece por su pecado, que es muerte. Pero luego de eso, Isaías experimenta el amor de Dios. Cuando es tocado sus labios con ese carbón encendido y su pecado es perdonado y él es purificado, él es limpiado y experimenta, no solo la puede ver la grandeza de Dios, sino que ahora la experimenta pero en amor, experimenta la santidad de Dios directamente. No experimenta su ira, sino su perdón y su amor, su misericordia, su gracia. Y entonces, ¿qué hace él? Le adora. Se postra a Él, quiere hacer su voluntad y es un deleite para Él hacerla. No lo hace por obligación, sino que se deleita en hacer su voluntad. Porque después le va a decir que quién puede ir a llevar este mensaje y Él va a decir, envíame a mí. Además le va a advertir que los oídos estarán cerrados, que los ojos también estarán cerrados y Él desea ir a llevar ese mensaje. Lo hace con gozo. Y eso es adoración al Señor. Hermanos, fijémonos que toda la acción de Isaías es una respuesta a lo que Dios hace en él primero. Él puede reconocer su pecado y lo que merece porque se le concede ver a Dios y adora porque se le permite experimentar su amor de una manera personal e íntima. No es el resultado de un esfuerzo suyo para obedecer, en temerle, dar gloria y adorarle. Es una obediencia que depende completamente de lo que Dios hace en nosotros. Es obediencia, pero es una obediencia dependiente de su gracia. No es una obediencia que dependa de mi fuerza, sino de la gracia de Dios. Poder ver su esplendor me lleva a temer, a darle gloria y a adorarle, hermanos. Pero lo primero que dice es que le teman y que le den gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Quisiera que viéramos Juan 3, por favor, versículos 17 y 18. El Señor allí dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, cada vez que el evangelio se predica hay un juicio. La hora del juicio, ¿cuándo es? El juicio ya llegó a la tierra. El juicio ya se está haciendo.
Cuando predicamos el evangelio, quien no cree que dice el texto que acabamos de leer, ya ha sido condenado. No está esperando a que lo condenen más adelante, ya ha sido condenado. Y quien cree ha sido salvado. Cada vez que se predica el evangelio, el juicio se está dando. Sigamos viendo algunos versículos de Juan, por favor, para redondear esta idea. En Juan capítulo 9, versículos 35 al 39. Está allí la sanación del ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4: me es necesario hacer las obras. Perdón, estoy leyendo mal. Dije 9, 35 al 39. Hay una sanación también allí. Se está hablando de la misma persona, del ciego de nacimiento, pero él se encuentra después con este ciego, y lo que le dice allí es que Jesús oye que le habían expulsado de la sinagoga, y hallándole le dijo Jesús: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. ¿Por qué lo puede ver? Porque sus ojos fueron abiertos. Ahora él puede ver al Señor, como vimos con Isaías. Se le permite verlo, y ahora se le permite darle gloria y adorarlo. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Ahí está. Lo ha visto y ahora le adora. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. ¿Para qué vino el Señor al mundo? Para juicio. La hora del juicio ya había llegado. Y eso inició con Satanás. En la cruz, él es juzgado. Cuando Jesús les promete a los discípulos que él va a enviar al Consolador en Juan 16, le dice que el Consolador los convencerá de juicio, porque Satanás ya había sido juzgado. Él ya ha sido juzgado. En la cruz inicia el juicio contra el mundo. Así que, hermanos, esa hora del juicio es todo este tiempo en el que estamos viviendo, y habrá un momento para el juicio final del Señor, para la sentencia y la consumación de ese juicio, como lo veremos más adelante en otros versículos. Y después les dice que lo adoren, y la razón para adorarlo es porque Él es el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, la razón para adorarlo es porque Él es a quien le pertenece todo y quien sostiene todo. La razón para adorarlo es porque cada cosa que nosotros tenemos proviene de Él. La razón para adorarlo es porque nada de lo que tenemos es nuestro, se nos ha sido dado. El hombre, hermanos, sin la gracia de Dios, termina adorando, ¿qué? Como dice Romanos 1, la creación, pero no al Creador. Pero por la gracia del Señor, como hemos visto, al permitirle ver, al abrir sus ojos, al abrir sus oídos a la verdad, el hombre puede adorar a quien es el Creador y no a la creación. Por eso el Evangelio eterno, hermanos, presentado acá, es presentado como un mandato a los hombres: temed a Dios, dadle gloria y adorarle. Quienes por su propia maldad, en sus fuerzas, no podrían hacerlo. ¿Nosotros hubiésemos podido hacerlo sin la gracia de Dios? No podíamos. Ni ustedes ni yo podíamos hacerlo. Y quienes no han creído tampoco pueden. Y por tanto, hermanos, es una predicación aquí la que estamos viendo para condenación, porque con su corazón endurecido por su maldad no pueden reconocer a Dios, no pueden temerle, no pueden darle gloria, no pueden adorarle. Es su maldad la que se los impide, es su maldad la que se los impide hacerlo. ¿Quién podría hacerlo sin Cristo? Nadie. Eso es importante para el final, para que lo tengamos en cuenta. ¿Quién podría hacerlo sin Cristo? Ninguno de nosotros. Por eso no hay jactancia. Por eso no hay jactancia.
Todos éramos moradores de la tierra. Es una predicación que da unas órdenes, da unos mandatos, pero que solo pueden ser obedecidos por la gracia de Dios. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino al mundo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que solo en Él podemos nosotros oír esta voz y obedecerla. Nosotros podemos hacerlo por Cristo, por gracia, hermanos, porque sin la gracia de Dios tampoco podríamos. Recordemos, este primer punto es que nosotros, ya lo olvidé, ¿me recuerdan? Advertencia del problema del hombre, gracias. Ese es el primer punto. El problema es, no conocemos a Dios, el problema es, no tenemos una relación con Él. La relación que tenemos con Él, si al caso llegase a existir, creo que la hay, pero no es correcta, no es como Él la determinó. Es una relación que lleva a condenación a aquel que no la tiene de la manera correcta. Y solo por su gracia podemos nosotros entonces oír estas palabras y obedecerle. Ese es el gran problema que tiene el hombre. Pero el Evangelio también advierte entonces, el Evangelio eterno, que ese es el segundo punto, advierte sobre que las tinieblas no prevalecerán sobre la luz o con la luz. No prevalece la oscuridad, no prevalecen las tinieblas. Nuevamente, hermanos, el hombre no puede temer, dar gloria ni adorar a Dios por su propia maldad, y su propia maldad lo lleva a oír las palabras del mundo y ser atraído por ellas. Ir tras ellas, recuerdan en el capítulo 13, ir en pos de ellas por su naturaleza pecaminosa. No puede adorar a Dios. Y acá el mundo, en este contexto, y bueno, en toda la escritura, pero en este contexto, que es el mundo que seduce con esas ideas, está identificado como ¿quién? Como Babilonia. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En la escritura, Babilonia tiene un significado espiritual profundo. La primera mención se encuentra en Génesis 11 y es llamada como Babel, pero la palabra Babel y Babilonia es la misma, confusión. Eso significa confusión. Allí está mencionada por primera vez Babel y allí se encuentra la historia de la torre de Babel. Y leamos por favor en Génesis 11 el versículo 4, porque allí hay algo interesante que tenemos que tener en cuenta para lo que estamos viendo en esta mañana. En el versículo 4 dice que los habitantes de esta ciudad, Babel, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Tiene que ver un poco, porque hemos hablado de lo celestial, y lo celestial es algo que trasciende, que está mucho más allá de cualquier cosa terrenal. Y ellos quieren construir una torre que es la cúspide y llegue hasta el cielo. Tiene que ver un poco con lo mismo que le dijo la serpiente a Eva, seréis como Dios. Ellos quieren alcanzar la altura de Dios, pero además le están diciendo que se hagan ellos un nombre. ¿Y cómo se lo van a hacer? Por la torre que van a construir, por la grandeza de su obra, por la grandeza de lo que ellos están haciendo. Quieren construirse un nombre para ellos mismos, o sea, tener gloria, ¿no es cierto? Ahora veamos con respecto a Babilonia un versículo en Daniel, capítulo 4, versículo 30, porque hay algo muy similar allí. Dice el versículo 30 del capítulo 4 de Daniel, habló el rey y dijo, ¿quién es este rey? El rey de Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Y para qué la edificó? Para gloria de mi majestad. ¿Qué estaba buscando Nabucodonosor al construir Babilonia? Gloria para él mismo. Lo mismo que pasa en Génesis 11. ¿Qué buscaban los hombres al construir la torre? Gloria para ellos mismos. Gloria para el hombre.
Un imperio fuerte es Babilonia, un imperio dominante, poderoso y que tiene que ver con ese deseo del hombre de buscar gloria para sí mismo. La antigua Babilonia era famosa también por su adoración a dioses paganos. Tenía muchos ídolos, muchos templos, era un centro de idolatría. Jeremías 50:38 e Isaías 21:9 hablan de cómo Dios castigará a esta ciudad y lo hará derribando sus ídolos, haciéndolos polvo. Una ciudad con muchos ídolos, y era quien dominaba en su tiempo, conquistaba a las naciones y llevaba a las naciones conquistadas ¿a qué? A la adoración a sus ídolos. Llevaba a las naciones a la idolatría. Y es lo que está mencionando este versículo 8. Babilonia ha sido una enemiga del pueblo de Dios y despreció la adoración verdadera al único y verdadero Dios. Babilonia destruyó el templo de Jerusalén, se llevó todos los utensilios de adoración a Dios y profanó esos utensilios, los vasos sagrados, en una celebración a sus dioses, dice Daniel 5, versículos 3 y 4. De manera parecida, entonces, hermanos, en nuestro tiempo, Babilonia la Grande se ha opuesto a la adoración verdadera, al verdadero Dios, lo cual es declarado en nuestra unidad en este versículo. Ha hecho beber a todas las naciones del furor de su fornicación, y eso es que ha llevado a las personas, a las naciones, a la idolatría de sus ídolos. Babilonia acá es una representación del mundo, del sistema que no busca la adoración a Dios y que lleva a los hombres a la idolatría. ¿De qué forma sucede eso, hermanos? ¿Y cómo aplica en nuestro tiempo? En ambos extractos lo que vemos es que el hombre busca gloria para sí. Ya lo vimos en Génesis 11 y está asociado con Babilonia. Hermanos, eso es innato en nosotros. Fuimos creados de esta manera. Y trataré de mostrar que en realidad el que se busque gloria no es el problema. El problema es en qué buscamos gloriarnos. Porque se habla de la gloria del hombre, allá en Génesis 11, en Daniel y en otras partes, una gloria que busca el hombre apartado de Dios, incluso queriendo hacerse como Dios, buscando su propia gloria sin reconocer a Dios. Como dije, la necesidad y la búsqueda de la gloria es una realidad en nuestro corazón. Fuimos creados con la capacidad y necesidad de buscar gloria. Es algo central en la vida del hombre. Hermanos, en eso radica todo lo que nosotros hacemos también. Gloriarse es buscar sentido, buscar valor, y ese valor lo obtenemos en algo o en alguien. ¿No es cierto? Es buscar bienestar y satisfacción. Gloriarse es ese bienestar y esa satisfacción que experimentamos en algo o en alguien. La seguridad que nos provee ese algo o ese alguien. La sensación de paz, de esperanza y de identidad que obtenemos en eso o en esa persona. Y que nos lleva a amarle, a exaltarle, a alabarle, a aquello en lo que creemos que estamos recibiendo gloria. Aquello que nos da un sentido de importancia. ¿Qué hubiese pasado si Dios no estorba la construcción de la torre de Babel? Estos hombres hubiesen adorado esa torre porque era lo que les daba nombre a ellos. Era lo que les daba grandeza a ellos. En eso encontraban su sentido de importancia, seguridad, y alabamos aquello, hermanos, que consideramos que nos da el mayor bien. Nos sentimos realizados y nos mostramos satisfechos en eso que hemos hecho, la fuente de nuestra esperanza, paz e identidad, de nuestra plenitud. Hermanos, todos tenemos algo que nos provee ese sentido de gloria. Todos lo tenemos. Y eso que nos provee ese sentido de gloria, recibe gloria de nuestra parte. Le damos gloria a eso. Ahora,
Aquello en lo que nos gloriamos, hermanos, y esto es lo complicado del tema, termina gobernando nuestras vidas. Gobierna nuestras vidas. Ese algo o ese alguien se constituye en el centro de nuestra existencia. Todo gira alrededor de eso y nos postramos a él. Babilonia, aquí más adelante en Apocalipsis, va a ser mencionada como la madre de las rameras, ¿verdad? Una ramera es una mujer que se adorna, que se muestra atractiva, con el fin de seducir al hombre y llevarlo a fornicar. Aquí también dice que Babilonia hizo beber del furor, del vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Eso hace una mujer ramera. Lleva a aquella que seduce, a quien seduce, a fornicar con ella, como la mujer de Proverbios 7. Que se atavía, que es astuta, que atrae a quienes, a los simples, a los faltos de entendimiento, que acecha y lo hace en la oscuridad y que promete embriaguez de amor. Dice allá el texto en Proverbios 7. O sea, promete algo bueno, embriaguémonos de amor, dice ella. Y promete algo bueno a los ojos de aquel que no tiene entendimiento. Y rinde al simple con la suavidad de sus palabras, dice allá el texto. Hermanos, espiritualmente es igual. El mundo se adorna para seducir nuestro corazón, para que vayamos tras él y seamos infieles a Dios, para que forniquemos con sus ideales, con lo que el mundo persigue. El hombre le da gloria y le adora porque es seducido de su propia maldad, de su propia concupiscencia en su corazón. Es atraído por ella y cree que allí encuentra su plenitud y encontrará su gloria. Y por eso es atraído, porque creemos que vamos a tener grandeza en eso que perseguimos y que el mundo nos dice que debemos encontrar. El mundo le hace creer al simple que puede ser su propio Dios y ser independiente para satisfacer su necesidad de gloria en la admiración de los hombres, en obtener lo que el mundo considera valioso, en el prestigio o el éxito personal, en los bienes materiales, en la seguridad que ofrece el mundo, en el placer del mundo, en cosas como esas, que en sí todas no son malas. El problema es cuando mi gloria está puesta en eso, me glorío en eso. Eso se llama como vanagloria. Eso es lo que la Biblia nos enseña como vanagloria. Vanagloria. Hermanos, pero incluso podríamos tener las cosas que hacemos para Dios como vanagloria. Hablábamos con los hombres acerca del conocimiento y quizás el conocimiento puede traerme a mí vanagloria, porque lo que yo busco es hacerme un nombre para mí, en mostrar cuánto yo sé. Y entonces soy más que los demás. La gloria que no es en Dios alimenta nuestro orgullo, pero la gloria que es en Dios nos hace humildes. Y bueno, así muchas cosas que podríamos hacer para el Señor. Orar, si yo dedico mucho tiempo a orar, podría gloriarme en cuántas horas yo oro y cómo oro más que los demás, vanagloria. Eso es hacerle beber al mundo del vino de la pasión de su idolatría. El vino en esta frase, hermanos, tiene la connotación que tiene el vino en Efesios 5:18 y en otras partes de la Escritura, donde el vino quita el juicio. No le permite al hombre ver con claridad y además lo controla y lo domina. Pero en Efesios dice que debemos hacer algo diferente a eso y es llenarnos del Espíritu Santo. Llenarnos de lo que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, que es la verdad. Llenarnos de lo que el Espíritu Santo trae a nosotros, que es a Cristo. Llenarnos de Él. Y eso dominará nuestro corazón. Ya no la mentira y el engaño que nos hace ir a la idolatría.
Hermanos, por eso es que el texto dice que esa falsa gloria y los medios ofrecidos por Babilonia caen ante la luz del Evangelio, no prevalecen ante la luz del Evangelio. El Salmo 37, 30 y 31 dice: quien habla verdad, esto es parafraseado, ustedes lo pueden ver allí, quien habla la verdad, quien habla la justicia, aquel en cuyo corazón está la ley de Dios, sus pies no resbalan. Por tanto, podríamos decir que los pies de los que resbalan es los de quienes, los que hablan mentira, engaño. ¿Qué es lo que ha hecho Babilonia? El mundo entero, el sistema que está en contra de Dios, ha engañado, ha seducido con mentira, y por tanto, cuando la luz alumbra, ese engaño cae. Babilonia resbala y cae ante la verdad. Su engaño es desenmascarado. Juan 1:5 dice que la luz en las tinieblas resplandece. ¿Y qué pasa con las tinieblas? Las tinieblas no prevalecen contra ella. Cada vez que se predica el Evangelio y alguien por la voluntad de Dios cree, la luz alumbra en su corazón y las tinieblas no prevalecen. Y eso es la caída de Babilonia. Babilonia está cayendo por la predicación del Evangelio. El engaño se desenmascara en la vida de alguien que cree en el Señor, a quien se le permite verle. Babilonia cae de su corazón. Pero también habla de ese momento final, cuando todo ese sistema será juzgado y caerá definitivamente, porque Jesús vendrá por segunda vez y la luz alumbrará plenamente todo ese engaño y caerá de forma contundente, porque ante la luz, las tinieblas no prevalecerán. Cae porque ha seducido y arrastrado a sus placeres a todas las naciones. Y es vista como grande por esa misma seducción, pero ante la verdad no prevalece. Le es quitada su belleza, su atavío. El mensaje del Evangelio, hermanos, expone la insensatez de confiar en las cosas de este mundo, de confiar en las cosas que este mundo considera como centrales y valiosas. Hermanos, con el COVID, con la pandemia, Dios le mostró al hombre que no requiere de mucho, que no requiere de un diluvio, sino que solamente con algo tan pequeño como ese virus, Él puede acabar o poner de cabeza todo el sistema en el que el hombre se enorgullece y se jacta. Con algo tan pequeño. Y todo el sistema del hombre quedó de cabeza. Qué insensatez confiar en la vanagloria que ofrece al mundo, hermanos. Estaríamos en aprietos de ser así. ¿Nos gloriamos en algo que tengamos o hayamos hecho? Creo que lo hacemos, hermanos. Yo seguramente lo he hecho. Aún hoy todavía caemos en ese problema. Nos gloriamos, ¿o no es así? Nos gloriamos a veces en las cosas que tenemos y que hacemos, en lo que nosotros realizamos. Hermanos, ¿y acaso Dios no podría quitar todo eso en un segundo? Hablaba una vez con un hermano a quien respeto bastante, tiene bastante conocimiento de la Escritura, es un hombre que ama al Señor. Me gustaría tener el conocimiento que él tiene, y espero que no sea para vanagloria, sino en realidad para poder llevar el verdadero evangelio con mayor precisión y santificar a aquellos que lo oyen. Pero lo que quiero decir es que hablando con él pasó por un momento de dificultad bastante duro y me dijo: Dios me hizo ver que en cualquier momento todo lo que yo tengo Él me lo puede quitar. Y hablábamos del conocimiento, hermanos, una caída, una enfermedad que le borre su memoria, podría quitarle ese conocimiento. Y si eso era lo que le daba gloria a él, ¿a dónde queda su gloria? Se desvanece también.
Si me glorío en lo que yo he construido y en lo que he fabricado en toda mi vida, Dios podría quitármelo en un segundo. ¿Y dónde queda la gloria entonces? Primera de Pedro 1:24 dice que toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Alguno dirá que he hablado mucho de la gloria del hombre y que eso es errado. Pero como dije, el problema no es que el hombre busque gloria, placer, seguridad, valor, porque también escuchaba una prédica y decía que el hombre no podía buscar placer, que no podía buscar felicidad, porque aquí eso es lo que quiere decir que hizo Babilonia, llevar a los hombres a buscar felicidad. No, hermanos, ese no es el problema. Dios no nos hizo para hacernos amargados e infelices. Dios quiere que seamos felices y que tengamos gloria, pero que la busquemos en Él. En Él. ¿Qué dice la Escritura? Y quiero mencionar algunos versículos, por favor, les pido paciencia, tengo unos 3 o 4 acá. Segunda de Corintios 10:17, para que veamos qué dice el Señor acerca aquí de la gloria. 10:17, dice Pablo, inspirado por el Señor, mas el que se gloríe, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Acaso le está diciendo al hombre que no se gloríe? No, le está diciendo que lo haga, pero que lo haga en Él. Y estas palabras son tomadas de Jeremías 9, ¿verdad? Donde dice que no se gloríe o no se jacte el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el fuerte creo que es en su poder o en su fuerza, sino que si alguien se quiere gloriar, gloríese en que lo conoce a Él y lo entiende. No le dice que no lo haga, pero le está diciendo cuál debe ser la fuente de su gloria. Gálatas 6:14. Otro texto en el que podemos encontrar esto también. Permítame un segundo, creo que perdí Gálatas 6:14, sí. Dice así: pero lejos esté, dice Pablo nuevamente, de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. También, hermanos, Primera de Corintios 1, versículos 30 y 31. Dice el Señor allí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Mas por Él, ¿por quién? Por Cristo estáis vosotros, por Dios, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? ¿Para qué nos fue hecho eso Jesús? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, esto lo que quiere decir es que nosotros reconocemos que sin Dios nosotros no podríamos tener nada, que todo lo que tenemos proviene de Él, que por tanto la gloria no es nuestra, sino que la gloria le pertenece a Él. Me glorío en Él y eso le da gloria a Dios, que es lo que dice que debemos hacer cuando leímos qué predica o qué proclama el primer ángel: temed y dadle gloria. Hermanos, gloriarnos en Él, hallar en Él nuestra plenitud, como dice Colosenses 2:10, que en Él estamos completos, llenos, satisfechos. Eso es darle gloria a Dios. La seguridad y la paz verdadera provienen solo de una relación con el Señor. Solo el Dios que hace justicia y misericordia en la tierra provee un sentido pleno de deleite y esperanza para el hombre. La gloria del hombre, hermanos, que viene del mundo, como dije, trae orgullo, pero la gloria que viene de Dios nos hace a nosotros humildes, porque lo que hace es reconocer que no pertenece a nosotros nada de eso, sino que es de Dios. Hermanos, yo ruego al Señor que nuestros corazones estén atentos a esto, porque es bastante importante. En esto caemos a diario y el mundo nos seduce a que persigamos esto, a vanagloriarnos en lo que hacemos, en lo que tengo, en lo que yo he hecho, en lo que puedo hacer.
vana gloria. Y si el Señor necesita quitarlo para que nuestros ojos sean puestos otra vez sobre Él, Él lo hará. Él lo hará. Y no tiene ningún inconveniente en hacerlo. Y será para nuestro bien. Bien, hermanos, versículo 8, pero por último el texto manifiesta las consecuencias de endurecer el corazón entonces, de haber escuchado a Babilonia y haber ido tras sus ídolos, haber buscado esa gloria vana y haber rechazado al Señor. Versículos 9 al 11 nos va a describir entonces qué pasa con aquellos que han adorado la bestia, que se han postrado a ella, que han recibido su sello, su marca en la frente o en su mano. Dice allá en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos. Acá se confirma lo que leemos o lo que he venido diciendo. Esta predicación acá está como una advertencia para los moradores de la tierra, quienes no tendrán excusa por haber ido en pos de la bestia. Adoran la bestia y su imagen. Se postran a ella obedeciéndola con deleite. Quien tenga la forma de pensar del mundo, que es la marca en su frente, y obre de acuerdo a esa forma de pensar, sus obras muestren que esa es su forma de pensar, la marca estará en sus frentes y en su mano. Sé que no somos perfectos, pero hermanos, cuando nosotros hacemos algo, tenemos un pensamiento que no corresponde a la verdad, el Señor nos lleva a dolernos por ese pensamiento o esa obra que no corresponde a la verdad. No como aquel que está postrado a la bestia, que se deleita en ello. Se deleita en ello. Así que esto connota una continua adoración a la bestia y lealtad a pesar de las advertencias de juicio que se están haciendo. Y le dice que beberá del vino de la ira de él, que es un vino puro. Hermanos, el vino que se dio a beber o que da a beber Babilonia es diluido, es rebajado. Esa copa, ese vino que da a beber, no le trae alegría verdadera al corazón del hombre, es algo diluido, es un engaño. Pero la copa de Dios, su ira, es una ira pura, no hay engaño en ella, porque corresponde a su justo juicio. Las naciones se han permitido beber del vino de Babilonia, lo que les ha hecho desear cooperar con ese sistema conforme a su manera de pensar. Por lo tanto, dado que las naciones han bebido voluntariamente del vino de la pasión de Babilonia, también entonces Dios les hará beber del vino de su ira, demostrando ese principio que Él mismo dio de ojo por ojo. Ojo por ojo. Una ira no diluida, hermanos. Una ira pura que la tuvo que enfrentar nuestro Señor y Salvador por nosotros. Él enfrentó esa ira por nuestros pecados. Dice que será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero. Como en todo el libro, hermanos, el fuego para el incrédulo simboliza castigo, y al añadir azufre enfatiza la naturaleza del sufrimiento. El hecho de que su tormento tenga lugar en la presencia del Cordero, hermanos, significa, como ya lo vimos antes en el capítulo 6, que aquellos que están enfrentando ya la ira del Señor deberán reconocer la grandeza de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Ya no por oír, ya no por la predicación del Evangelio, sino porque lo han visto venir en su gloria. Atormentados con fuego y azufre delante de los santos y el Cordero, delante de los santos ángeles y del Cordero, hermanos. Allí será ese tiempo de sufrimiento, que no es un tiempo de aniquilación, sino que es un tormento continuo, porque la palabra tormento no se usa en ninguna parte del Apocalipsis o la literatura bíblica en el sentido de aniquilación de la existencia. Sin excepción, se refiere a un sufrimiento consciente por parte de las personas. Hermanos, ustedes imagínense haber visto la gloria del Rey, del verdadero
Rey, de nuestro Señor y Salvador, saber que era ahí donde deberían estar y encontrarían su plenitud, que no era en el mundo ni en Babilonia. Haber encontrado, haber visto esto y ahora tener que reconocer que van a estar separados de Él por la eternidad. ¿Cuánto sufrimiento trae al corazón o traerá al corazón de una persona esto, hermanos? Se refiere a un sufrimiento consciente. La frase que dice acá, que ellos no descansarán de día y noche, aclara aún más la naturaleza incesante del sufrimiento de los perdidos. Es un castigo por los siglos de los siglos. Es un castigo inminente. Es un castigo que vendrá sin falta y que será por la eternidad, por endurecer el corazón ante la luz que es Jesús. El asunto de todo esto, hermano, es que los creyentes entendamos que merecíamos lo mismo. Por eso mencionaba que al principio era importante tener en cuenta lo que dije. Porque más adelante Él va a decir que aquí está la paciencia de los santos, en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, hermanos. Se exhorta a los verdaderos santos a perseverar a través del sufrimiento temporal debido a la lealtad a Cristo. La iglesia sufre persecución hoy y la sufrirá y será fuerte esa persecución, pero nos alienta a que con paciencia perseveremos. Hermanos, porque la gloria, como hemos visto, no está en el mundo sino en Dios. Y nuestra gloria será manifestada cuando Cristo venga en gloria y nosotros seamos glorificados. Allí está la paciencia. Esperamos que esa gloria sea manifestada y lo hacemos con paciencia y perseveramos sin ceder a la seducción del mundo. Pero también está en el hecho, hermanos, de que al ser librados por gracia de la copa de Babilonia, al negarnos a ella, no beberemos de la copa de la ira de Dios. La advertencia de los versículos anteriores tiene como objetivo también, hermanos, llamar, o más bien darle aliento a los creyentes, motivarlos a perseverar, porque nosotros hemos sido librados de ese castigo, de esa ira en Cristo. Los cristianos sabemos que no merecemos nada y todo lo que recibimos es por gracia. Por lo tanto, nuestro sentido de valor e identidad está directamente en Dios, está fuera del mundo, hermanos. Y tercero, también nos anima la paciencia. Como dije, hermanos, cuando predicamos no todos oyen. Eso quizás puede traer frustración. Es lo que está hablando el pasaje. Algunos no oirán, algunos seguirán dedicados a su idolatría, no todos creerán y eso genera frustración. Pero es más, hermanos, la iglesia será rechazada y perseguida por el mensaje que llevamos, porque habla de Cristo y señala el engaño. Me hacía pensar, ustedes recuerdan a Pedro cuando sanó al cojo en la puerta del templo y el Sanedrín lo llama. Y ellos dicen, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Ellos no les prohíben, oiga, no hagan más milagros. El problema no fue el milagro. Ellos les dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Ese es el problema que tiene el mundo con la iglesia. Pero la paciencia nuestra está, hermanos, en el mismo evangelio. En el hecho de que el evangelio nos dice a nosotros que ninguno puede oír, que ninguno puede temer, ninguno puede darle gloria a Dios, ninguno puede adorar a Dios si Dios no actúa en él primero. Eso nos ayuda a perseverar con paciencia, porque nosotros tendemos a ser impacientes con aquel que de pronto no quiere oír, pero debemos tener en cuenta que si no fuera por Dios, seríamos igual a él. Y eso nos debería hacer pacientes también. Hablábamos esta mañana a llevar ese evangelio en paz, no por contienda, sino en amor. Por eso, 1 Corintios, que lo leímos 1:30, dice que en Cristo está todo para nosotros, la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención. En Cristo obtenemos sus riquezas inescrutables. Dios por gracia nos redimió en Cristo y quien sostiene esa redención hasta el final es Cristo mismo.
No depende de nosotros, hermanos. Por eso guardamos sus mandamientos. Por eso la fe en Jesús la podemos tener, porque es por gracia. No somos mejores que los que no oyen. Y si somos mejores, es por Dios, no por nosotros. Por eso la gloria está en Él y le pertenece a Él, no a nosotros. Gloriarnos y creer que somos mejores que ellos porque nosotros sí obedecimos, porque nosotros sí creímos, eso es vanagloria también. Somos mejores por Cristo, no por nosotros. Y la gloria le pertenece a Él, hermanos. La fe implica la capacidad entonces de aceptar el sufrimiento, que implica negarnos a la idolatría, hermanos. A la idolatría a la que el mundo llama. Por eso también somos bienaventurados, dice el último versículo. Somos bienaventurados porque se nos ha concedido venir de muerte a vida, para morir a nosotros por Cristo, y quizás seamos llevados a muerte. O quizás muramos no porque seamos llevados a muerte, pero igual vamos a morir, pero moriremos en Cristo, y la palabra dice acá que somos bienaventurados. Porque descansaremos de nuestros trabajos, dice allí, esa palabra quiere decir de nuestro sufrimiento, de la persecución, para luego estar delante de nuestro Señor. Pablo dijo, el morir es ganancia. Aunque hoy, hermanos, pueda que pasemos por aflicción, por rechazo, nos espera gloria, paz, seguridad, gozo, plenitud eternas, que no son las que ofrece Babilonia, sino que están en Cristo. Y que aunque este tiempo no sea fácil, es solo un momento para después estar en esa gloria por la eternidad. Porque sus obras le siguen, dice el texto también. La leíamos, hermanos, allá en Primera de Pedro. La gloria del hombre cae cuando el hombre muere. Cuando al hombre se le quita aquello en lo que tiene su gloria, que es vanagloria, su gloria desaparece. Pero aquel que ha puesto su gloria en Dios, en Jesucristo, su gloria le sigue para la eternidad. Porque no es la gloria suya, es la de Cristo. Nuestra aceptación ante Dios depende totalmente de la obra de Cristo en nuestro favor. También nuestro progreso en la fe proviene de Él, hermanos. Nuestra identidad y nuestro sentido de valor, si tú y yo tenemos un valor, está en Él. Están fundados en la redención que tenemos en Cristo. Si vamos a gloriarnos, que sea en el Señor Jesús. Fuimos librados del mayor de los peligros, hermanos, la condenación eterna, la muerte eterna por nuestros pecados, por la fe en Jesucristo. Somos perdonados y ahora Dios es nuestro Padre. En sus manos estamos seguros y nadie nos apartará de Él. Dios es nuestro escudo y nuestra gloria. Él es en Él es en quien debemos gloriarnos. Hermanos, cuántos pleitos, cuántos resentimientos, cuántas heridas nos evitaríamos si entendiéramos que en Cristo ya somos estimados, sabios por Dios, somos ricos en Cristo. En Cristo tenemos una posición que no es superada por ninguna posición que el hombre pueda lograr en esta tierra. El mejor deportista, el presidente de la nación más grande, eso no es nada con la posición que tenemos en Cristo. Eso no es gloria, hermanos, la gloria viene de Él. Ninguna relación se puede comparar con la relación que tenemos con el Señor, ninguna. Hermanos, no tenemos que demostrarle nada a nadie. Debemos modelar, sí, pero no demostrar, solo confiar en lo que Dios dice y en lo que Cristo es para nosotros. En Cristo está la gloria del hombre y al encontrarle le damos gloria a Él, le adoramos porque ahora podemos hacerlo, hermanos. Nuestro verdadero deleite viene de conocer al Dios que nos ha salvado. La verdadera paz y seguridad están en haber sido redimidos por el Señor. Hallemos la gloria en Dios, hermanos, y no en hombres mortales, falibles y limitados. Siéntanse seguros y satisfechos en haber sido salvados por Cristo y en conocerlo. Él es la mayor y más completa posesión que tenemos. Jesús es superior a todo, hermanos.
incluso a toda la sabiduría y el conocimiento que el mundo pudiese acumular, porque Él es la verdadera sabiduría, hermanos. El mismo evangelio que salva sigue ofreciendo a Cristo en la plenitud de su persona salvífica para ser visto, recibido, disfrutado como el ser más extraordinario. Así que demos gloria, hermanos, por el evangelio eterno que ha sido predicado a nosotros, por el cual hemos venido a Cristo. Si tú quieres gloriarte, no te gloríes en lo que tienes, en lo que sabes, en lo que puedes hacer, en lo que vas a lograr. Gloríate en el Señor. Puestos en pie. Señor, Padre eterno, Dios amado, cuán débil es nuestro corazón cuando se le presenta, Señor, aquellas ideas que el mundo trae para seducirnos y hacernos creer que podemos hacernos un nombre al perseguir y conseguir todas estas cosas que el mundo ofrece. Cuán fácil, Señor, vamos tras ello por nuestra propia maldad en nuestro corazón. Cuán fácil somos engañados, Señor, ante esa vanagloria que el mundo ofrece. Cuán fácil, Señor, Babilonia hace beber del vino, del furor de su fornicación a todas las naciones, llevándolas a la idolatría, dando gloria a lo que no es Dios, adorando lo que no es Dios. Pero por tu gracia, Señor, nosotros hemos sido sacados de ese engaño. Hemos sido traídos ahora a ser parte de tu iglesia, de tu verdad. Hemos sido puestos en Cristo por la misma obra de nuestro Señor y Salvador y por la fe que es derramada en nosotros. Y ahora nosotros, pudiéndote ver, podemos, Señor, darte gloria a ti, adorarte a ti, y, Señor, crecer cada día en esa humildad que produce el reconocer que nada de lo que nosotros hacemos o tenemos proviene de nosotros, sino que eres tú quien lo ha dado. No tenemos nada, Señor, que sea nuestro, todo se nos es dado. Por eso la gloria te pertenece a ti. Por eso nos gloriamos en ti y eso nos hace humildes, Señor. Cuida nuestros corazones, Señor, porque sabemos que fácilmente vamos tras esas cosas. Nos gusta tener un nombre, nos gusta ser enaltecidos, nos gusta el aplauso y la admiración de los hombres. Señor, pero que si eso proviene, que provenga de lo que tú haces en nosotros y que podamos decir, no es por mí, sino es por mi Señor y Salvador Jesucristo, quien transforma mi corazón y me hace un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús, para gloria tuya, Señor. Que así sea, Dios. Te rogamos, Señor, cuida nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.